Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El populismo es un fenómeno político en el que los intereses de la gente se yuxtaponen con los de las élites. En los últimos años, el término populismo ha aparecido cada vez más en el discurso político y mediático. Si bien el populismo es un fenómeno político creciente, a menudo se lo malinterpreta y se lo trata más como una palabra de moda que como una estrategia política real. Se usa para describir movimientos políticos tanto de izquierda como de derecha, desde la campaña presidencial de izquierda de Bernie Sanders en 2016 hasta el ascenso nacionalista de la derecha en Europa. Pero, ¿qué es realmente el populismo? Podemos intentar definir el populismo como una visión política del mundo en la que las sociedades se dividen en dos bandos contrastantes, el pueblo y la élite. Además, el populismo sostiene que la política debe estar determinada por la voluntad general del pueblo. Una concepción populista del pueblo puede tener diferentes formas, ya sea como soberano, común o como nación. O una combinación de las tres. Una comprensión populista de la soberanía implica que el pueblo mismo, y no la élite, debe tener el poder político. Mientras tanto, la representación de un pueblo común gira en torno a una clase socioeconómica compartida. Por último, en la comprensión del pueblo como nación, el pueblo constituye una comunidad nacional. La élite corrupta se opone a estas diferentes constelaciones del pueblo. Esto puede referirse a la clase política dominante, a los principales medios de comunicación o a los miembros más ricos de la sociedad. Dentro de la cosmovisión populista, los diferentes componentes de la élite suelen trabajar para apoyarse unos a otros. Por ejemplo, se considera que los ricos apoyan a las élites políticas por sus propios intereses personales, en contra de la voluntad general del pueblo. Este es el último elemento central del populismo, que consiste en lo que el filósofo del siglo XVIII Jean-Jacques Rousseau denominó la volonté generale o voluntad general. Rousseau usó este término para describir la capacidad de las personas de unirse a fin de lograr un cambio que sea beneficioso para ellas como grupo. Y es a través de esta voluntad general que entra en escena el carismático líder populista. Este líder debe ser capaz de identificar la voluntad general de las personas, y también de forjar una comunidad de personas que la compartan. Si bien los contextos locales son clave en el desarrollo de los movimientos populistas, las ideologías de los anfitriones son igualmente importantes. A ambos lados del Atlántico, los movimientos populistas de izquierda y de derecha acaparan cada vez más atención en nuestro discurso público. Sin embargo, si bien muchos movimientos populistas comparten una serie de características, se derivan de una miríada de contextos políticos individuales. Esto significa que a menudo parecen muy diferentes entre sí. Sus distinciones se hacen aún más evidentes al examinar las diferentes ideologías de acogida a las que deben adherirse los populismos, desde el socialismo del populismo de izquierda hasta el nacionalismo del populismo de derecha. En los Estados Unidos del siglo XXI, por ejemplo, la importancia de las ideologías anfitrionas se pone de relieve al examinar los dos movimientos populistas que surgieron de la Gran Recesión, los movimientos izquierdistas Occupy Wall Street y los movimientos derechistas del Tea Party. A primera vista, los dos grupos tienen mucho en común. Ambos criticaron los rescates gubernamentales derivados de la crisis financiera de 2007-2008 y trataron de defender al pueblo estadounidense, a menudo denominado Main Street, contra la élite corrupta representada por Wall Street. Sin embargo, en el caso de Occupy y el Tea Party, aquí es donde terminan sus similitudes, y donde entra en juego la importancia de las ideologías anfitrionas. Occupy, por ejemplo, promovió un populismo inclusivo de izquierda centrado en defender a todos los estadounidenses privados de sus derechos, el 99%, contra lo que consideraban un sistema financiero corrupto apoyado por las élites de Washington y los financieros de Wall Street, o el 1%. Por otro lado, el movimiento populista del Tea Party se basaba en una ideología anfitriona conservadora y excluyente. Si bien también estaban en contra de los rescates del gobierno, tenían una idea completamente diferente de quién constituía la élite. Según el Tea Party, Wall Street por sí solo no tenía la culpa de las desgracias de la gente.
También discreparon con la élite cultural simbolizada por Hollywood, la Academia Liberal y los demócratas. Todos estos grupos fueron los culpables de la propagación de ideas antiestadounidenses que condujeron a grandes políticas gubernamentales, como los rescates. Los contextos geográficos y los problemas locales desempeñan un papel central en las características de los movimientos populistas. Sin embargo, en un mundo cada vez más globalizado, la importancia de las ideologías de acogida significa que los movimientos populistas de diferentes regiones pueden compartir mucho. En Europa, las respuestas políticas a la crisis financiera de 2007-2008 condujeron a la formación de movimientos populistas similares a Occupy Wall Street. En una Grecia económicamente devastada, por ejemplo, el Partido Populista de izquierda Syriza llegó al poder movilizando al pueblo griego privado de sus derechos contra las élites económicas. Y si bien las élites enemigas no eran Wall Street, la culpa de los problemas económicos de la gente recayó de manera similar en el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Los líderes populistas suelen utilizar un enfoque personalista para movilizar a sus seguidores y lograr el éxito político. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en un líder populista? Lo más probable es que sea la imagen de un hombre fuerte y carismático. Con algunas excepciones notables, casi todos los líderes populistas exitosos de las últimas décadas han sido hombres y, gracias al carisma, han movilizado a masas populares contra las élites. Cuando tienen éxito, han ganado poder político en el proceso. Piense en la exitosa campaña de Trump en 2016 o en el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo en Italia. Una forma en que esos líderes movilizan a las masas en torno a sus agendas es a través del liderazgo personalista. Estos líderes afirman personificar a masas de personas privadas de sus derechos que están oprimidas por las élites. Por lo tanto, solo ellos, los líderes, pueden liberar a las masas de esta servidumbre. Sin embargo, en las democracias liberales actuales, esta estrategia de movilización aún requiere un vehículo político personalista, o pseudoorganización, que permita a los líderes populistas participar en las elecciones. El populista peruano Alberto Fujimori demostró este estilo de movilización a fines de la década de 1980. En ese momento, Perú se enfrentaba a una formidable insurgencia comunista y a una crisis económica agobiante. Ahí entra Fujimori, un peruano japonés que pudo montar una exitosa campaña populista en torno a su liderazgo personalista. No solo arremetió contra las élites peruanas por causar una multitud de crisis, sino que también usó su herencia japonesa para enfatizar su condición de forastero. Con esto, afirmó que era una de las personas. ¿Su eslogan de campaña? Un presidente como tú. Su vehículo político personalista tomó la forma de Cambio 90, un partido que fundó específicamente con el propósito de ganar la presidencia en 1990. Sin embargo, una vez elegido, la debilidad y la inexperiencia del vehículo político personalista de Fujimori hicieron que finalmente se viera obligado a sobornar a los diputados para que apoyaran la agenda legislativa de su gobierno. Cuando esto se descubrió, se encontró con su caída política y renunció a su cargo. En Bolivia, un enfoque de liderazgo personalista tuvo más éxito. Esto se debió a que su líder populista, Evo Morales, se presentó a las elecciones tildándose de hombre de los pueblos indígenas de Bolivia, y lo unió a un fuerte partido político, el Movimiento al Socialismo, MAS. Tanto el MAS como Morales también tenían vínculos con movimientos sociales populistas bien organizados que lucharon contra el neoliberalismo y la discriminación en la década de 2000. Desde su elección en 2006, el enfoque personalista de Morales, así como su fuerte partido político y sus movimientos sociales de base, lo llevaron a la reelección en 2009 y 2014. Para demostrar su conexión con la gente, los líderes populistas emplean una serie de características clave. No es fácil convertirse en un líder populista capaz de aprovechar la voluntad del pueblo y afirmar que realmente lo representa. Para convencer a las masas de que no son parte de la élite, los populistas intentan representar una serie de características cuidadosamente elaboradas. La primera y más obvia característica de un líder populista es que debe presentarse como un líder fuerte.
Ese líder debe presentarse a sí mismo como independiente de las organizaciones políticas establecidas y, por lo tanto, poder decir lo que quiera. Así queda libre de las restricciones que normalmente se aplican a los políticos mayoritarios. De esta manera, un líder populista puede demostrar la fuerza de su intención política, está dispuesto a romper con las normas políticas, demostrando que es uno de los pueblos. Pero las palabras a menudo no bastan, por lo que un líder populista fuerte también debe presentarse como un hombre de acción. Incluso ante las opiniones contrarias de los expertos, los líderes populistas no dudarán en tomar lo que describen como decisiones urgentes y difíciles. Como el populismo suele surgir en tiempos de incertidumbre política, los líderes populistas aprovecharán una situación de inseguridad para tomar medidas audaces y cambiar el status quo. Como muchos líderes populistas son hombres, suelen enfatizar su virilidad para mostrar su masculinidad, su fuerza y, por supuesto, para relacionarse con la gente común. Por ejemplo, tras ser acusado de engendrar ilegítimamente el hijo de una mujer mucho más joven, el líder populista italiano Silvio Berlusconi admitió que podría ser cierto, y proclamó que muchas mujeres quieren tener hijos suyos. Para demostrar aún más su masculinidad, los líderes populistas suelen utilizar un discurso impreciso, o el tipo de lenguaje que se escucha en un bar. Al usar un lenguaje simple, grosero y a menudo sexista, pueden afirmar que son uno de los chicos, enfatizando aún más sus credenciales de hombre común. Por último, los líderes populistas utilizan el carisma para mostrar la fuerza de sus propios personajes personales. Descrito originalmente por el sociólogo alemán Max Weber como el don de la gracia de un político, el carisma consiste en presentarse como alguien completamente dedicado a la causa del pueblo. En otras palabras, los líderes populistas se presentan a sí mismos como una figura salvadora que guiará al pueblo a salir de una crisis y a redimirse. Una vez activadas las actitudes populistas, puede ser difícil revertirlas. A medida que los países occidentales experimentan el auge del populismo, se hace más importante que nunca identificar cómo se activan estas actitudes en primer lugar. La razón más obvia detrás de la activación de las actitudes populistas es, por supuesto, el fracaso percibido de los partidos políticos establecidos. Tras la recesión económica provocada por la crisis financiera de 2007-2008, estas actitudes están muy extendidas en la actualidad. Una vez que un electorado se siente abandonado por los políticos que eligieron para representarlo, los populistas pueden enfatizar fácilmente el fracaso del status quo. Por ejemplo, cuando el primer ministro socialdemócrata griego, Georgios Papandreou, promulgó políticas de austeridad tras la crisis financiera, sus votantes se sintieron traicionados por el partido al que habían llevado al poder. Esto creó un caldo de cultivo fértil para los movimientos populistas, lo que finalmente llevó a la elección de Syriza, respaldada por su agenda antiausteridad de izquierda. Además, los principales medios de comunicación son clave para el populismo. En Finlandia, por ejemplo, el partido populista de derecha True Finns logró obtener un porcentaje de votos del 19% en las elecciones generales de 2011. Esto es notable para un país afectado solo moderadamente por la crisis financiera. Sin embargo, después de que se difundiera ampliamente en los medios de comunicación un escándalo de corrupción que afectó a los partidos establecidos, True Finns aprovechó la oportunidad para llamar la atención de los medios. Al hacerlo, pudieron vincular su postura anti-inmigración al escándalo de corrupción, creando así una narrativa de crisis política. Posteriormente, estos puntos de vista se difundieron ampliamente a través de los medios de comunicación finlandeses. Entonces, ¿cómo se puede moderar o revertir la activación populista? En el caso de Finlandia, el escándalo de corrupción se vio agravado por la respuesta, o la falta de ella, de la clase dirigente, que no ofreció a sus electores un proceso de investigación responsable. Estas medidas solo apoyan la opinión de que los partidos del establishment pertenecen a una élite homogénea que trabaja por sus propios intereses. Esta falta de respuesta de la élite a los sentimientos populistas añade leña a la hoguera populista. Por lo tanto, lo que los partidos del establishment deben hacer es ser más abiertos y honestos acerca de sus fracasos. Al tiempo que promueven sus éxitos, también deben actuar de manera transparente, y aceptar la responsabilidad cuando las cosas salen mal.
Además, los políticos del establishment deben intentar ofrecer respuestas a las preguntas que plantean los líderes populistas. En lugar de ignorar los sentimientos populistas, los partidos mayoritarios deberían abordar, tanto con su retórica como con sus acciones, las quejas de los votantes que los líderes populistas utilizan para tomar el poder. Esto también se puede lograr mediante la inclusión de los partidos populistas en las coaliciones de gobierno, lo que puede ayudar a demostrar a los votantes que los partidos establecidos son sinceros en cuanto a hacer cumplir la voluntad general del pueblo.